Se denomina Edad de Bronce al periodo que sigue al Neolítico, principalmente en el continente euroasiático, es decir, la Edad de Piedra, es decir, gente de las cavernas y uga buga en Europa y Asia. Este periodo se caracteriza por el descubrimiento del bronce, una aleación hecha de 90% cobre, un metal relativamente abundante y fácil de encontrar en la superficie y que habría llamado rápidamente la atención, con 10% de estaño, lo que da como resultado un metal versátil y rígido que derivó en la primera revolución tecnológica de la humanidad. Gracias a las herramientas de bronce, las primeras civilizaciones podían finalmente producir más grano del que necesitaban para subsistir y construir herramientas cada vez más sofisticadas con las que podían hacer edificaciones más rígidas y complejas. Es en este periodo donde aparecen elementos de nuestra civilización que damos por sentadas como las sartenes o la cerveza, y gracias a este surplus de alimento, más y más personas podían dedicarse a actividades no relacionadas con la producción agrícola como la alfarería o la metalurgia. A su vez, la recién adquirida necesidad de mantener un control sobre grano y propiedades llevó a la creación de los primeros sistemas de escritura y las primeras jerarquías sociales. Esto llevó al inevitable nacimiento de amplias redes de comercio entre distintas poblaciones y la construcción de edificios civiles cada vez más y más complejos, los cuales derivan en una jerarquía más y más compleja que a su vez requiere de templos, palacios, contadores, leyes, personas que ejerzan dichas leyes, escribas, arquitectos y de pronto, ¡flash! Tenemos las primeras ciudades y civilizaciones de la historia, de las cuales deriva de una u otra forma casi toda la cultura occidental. Los principales jugadores de este periodo son la civilización minoico-micénica en Creta, que serían los precursores de lo que eventualmente sería Grecia, Egipto en el Valle del Nilo, Mesopotamia en el Valle del Tigris y el Éufrates, los hititas en la actual Turquía y la civilización del Valle del Indo en el norte de la India. Es a partir de este momento que termina la prehistoria y nace la historia como tal, pues por primera vez tenemos sistemas de escritura complejos que dan registro de hechos históricos, leyes, contaduría y contratos. Vaya, es incluso en este periodo que aparecen las primeras recetas de cocina, como muestran las tabletas de Yale en Mesopotamia, de las que ya hemos hablado en este canal, lugar donde además nacerían importantes ciudades como Babilonia, Nínive o Ur, ciudades que son constantemente mencionadas en la Biblia, pues las tribus de Israel nacen también en este periodo. La arquitectura de la Edad de Bronce toma dimensiones totalmente nuevas para la humanidad. Es en este periodo que se construyen maravillas como la Sigurat de Ur, las pirámides de Egipto, el majestuoso palacio de Knossos en Creta y los complejos sistemas de drenaje, baños públicos y obra hidráulica en las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, sistemas que no serían vistos en Europa hasta la Revolución Industrial del siglo XIX y que posiblemente solo la gran ciudad de Tenochtitlán podría igualar. Se sabe que las civilizaciones de la Edad de Bronce comerciaban intensamente entre sí. Ejemplo de ello es el mismísimo bronce, que como mencionado antes requiere de estaño, el cual no ocurre de manera natural en las cantidades necesarias en ninguna de las civilizaciones antes mencionadas y que debía ser traído desde la actual Afganistán. ¿Se imaginan hacer ese viaje a pie hace 4000 años? A su vez, se cree que los pepinos llegaron a Mesopotamia de parte de la civilización del Valle del Indo, de donde son nativos, algo que también mencionamos en este canal. Un caso curioso es el de la civilización minoico-micénica, los protogriegos, que no comerciaban con materiales o cultivo, sino con los artículos de lujo que producían, siendo así la primera civilización en basar su economía en la eternamente presente necesidad humana de tener estilo y ser más aesthetic que el otro. Todo esto nos habla de un mundo en el que las sociedades pequeñas de cazadores-recolectores y poblaciones semisedentarias agrícolas pasaron a convertirse en estados robustos y bien cimentados que cumplen todos los requisitos para ser considerados como grandes civilizaciones, con legados arquitectónicos y culturales que persisten al día de hoy. Es por eso que una de las grandes incógnitas de la historia es por qué entre el año 1200 y 1150 antes de la era común es que todo este florecimiento humano desaparece abruptamente junto con casi todas aquellas civilizaciones que la caracterizaban. Entre el año 1200 y 1150 antes de la era común ocurre el llamado colapso de la Edad de Bronce. Poco se sabe de este periodo, ya que en gran parte del mundo antiguo desaparece abruptamente la escritura y la evidencia arqueológica apunta a un verdadero apocalipsis. A partir de este periodo, la arquitectura palaciega, es decir, la construcción de palacios y edificios civiles, desaparece por completo en Creta, el Imperio hitita, y en Egipto y Mesopotamia solo se reciclarán los edificios ya existentes. Los edificios y ciudades que quedan muestran evidencia de intenso combate, incendios, revueltas sociales o abandono total.
Esto lo sabemos por la presencia de cabezas de flecha, cenizas y objetos de oro abandonados bajo escombro o enterrados para nunca más ser recuperados por sus dueños. En algunos casos, únicamente los palacios muestran marcas de violencia o fuego. En otros, la ciudad entera fue quemada y destruida, pero en todos los casos, las ciudades son abandonadas abruptamente, y es a partir de este periodo que solo aparecerán pequeñas aldeas durante los siglos subsecuentes. Además del colapso de los hititas y micenos, es en este periodo que la civilización del Valle del Indo desaparece misteriosamente, y aunque tanto Egipto como Asiria en Mesopotamia logran sobrevivir, al final terminan siendo estados terriblemente debilitados y una sombra de su antigua gloria que en el caso de Egipto no volverán a ver jamás. Grecia no volverá a ver civilización por siglos, y se cree aquí inicia la llamada Edad Oscura griega. Que tantas civilizaciones hayan terminado durante el mismo periodo en las cenizas o en el abandono de manera tan repentina y con tan poco registro del porqué no hace más que levantar preguntas, ya que no es que dichas civilizaciones no hayan peleado entre sí, sufrido de desastres o teniendo revueltas durante los periodos que precedieron al colapso, por lo que es difícil imaginar una fuerza capaz de abrumar todos los estados de Eurasia al mismo tiempo. Más misterioso aún son los pocos relatos que lograron ser escritos poco antes del colapso por parte de los hititas. Dichos relatos narran una invasión masiva e imposible de detener de un misterioso grupo de gente llamada la gente del mar. Como todo lo relacionado al colapso de la Edad de Bronce, poco se sabe de la gente del mar y de cuál fue realmente su rol en el colapso. Esto porque, a pesar de haber arrasado con casi todo el mundo antiguo, no dejaron ningún tipo de escrito ni ocuparon las ciudades que tomaron. Lo poco que sabemos, lo sabemos por las cartas hititas en las que pedían desesperadamente ayuda al rey en la capital de Hattusa, pero que solo les menciona sin hacer gran descripción o abundar mucho sobre su origen. La segunda fuente que tenemos, y por mucho la más importante, viene de las crónicas egipcias que narran cómo Ramsés III logró vencer a los invasores. De estas crónicas aprendemos que no eran una nación unificada, sino que estaban divididos en varias tribus. En los textos egipcios se les nombra como Peleshet, Sheker, Sheklesh, Denyen y Weshesh, y se sabe que llegaban por mar y a veces por tierra como fue con los egipcios. Debido a este misticismo, muchas veces se atribuyen características sobrenaturales o extraterrestres a estas naciones del mar, y son excelente material para la pseudociencia, ya que se les acredita la destrucción de múltiples civilizaciones. Sin embargo, lo más probable es que la verdadera razón del colapso tenga más que ver con la misma razón del por qué dichos pueblos salieron al mar, es decir, que las naciones del mar son en realidad un síntoma y no la causa del colapso. Se cree que los pueblos del mar originaron en tribus o naciones del mar Egeo, con algunos de los nombres mencionados en las crónicas de Ramsés III mostrando gran similitud con pueblos de los que, si bien no sabemos exactamente su origen, sí tenemos registro de ellos. Se cree, por ejemplo, que los Peleshet corresponden a los filisteos, que según las crónicas egipcias, tras su derrota, fueron enviados por Ramsés III al sur de Canaán, lugar donde según la Biblia residen los filisteos. Esto se sustenta con evidencia arqueológica que muestra una disrupción de la tradición alfarera en la zona al tiempo del colapso y que fue súbitamente reemplazada por vasijas hechas en las tradiciones micénicas, pero elaboradas localmente, hasta eventualmente dar paso a un estilo único y local, mostrando así evidencia de su origen egeo. ¿Qué habría hecho que los pueblos del Egeo tuvieran que salir al mar en masa y fueran tan imposibles de detener? Tampoco está claro. Se habla de una combinación de desastres naturales, en particular una gran sequía que empezaría en el año 1450 y que duraría 300 años. Esto en base a análisis de sedimentos en el lago salado de Larnaca en Chipre, que muestra una significativa disminución de fitoplancton y polen durante este periodo. Se ha atribuido también, sin consenso unánime, la explosión del volcán Hekla en Islandia y la miniera de hielo que ocasionó a las fallas de cultivos y hambrunas sufridas durante el reinado de Ramsés III. Existe evidencia en forma de cartas que el imperio hitita también sufrió en repetidas ocasiones de hambruna o escasez de grano durante el periodo próximo al colapso. Se habla también de la debilitación de los estados producto de fallas estructurales. En el caso de la civilización minoico-micénica, no se sabe con ciencia cierta el porqué del colapso, pero se cree que tuvo que ver con problemas internos.
También se ha encontrado evidencia de una cepa extinta pero virulenta de Yersinia pestis, así como evidencia de Salmonella entérica en el sitio de Hagios Charalambos en Creta. El primero siendo el patógeno que causa la peste negra y el segundo una bacteria capaz de causar enfermedades gastrointestinales que sin medicina moderna son comúnmente fatales. Se habla también de que los llamados pueblos del mar pudieran haber encontrado cómo trabajar el hierro antes de que los demás imperios, haciendo de sus armas más efectivas contra los ejércitos imperiales que entonces basaban su estrategia militar en el uso de carrozas e infantería ligera. Lo más probable, sin embargo, es que no haya sido un único factor determinante, sino una combinación de numerosos factores los que llevaron al súbito colapso de la civilización. Pensémoslo por un segundo. Grandes imperios con grandes ciudades que acomodan a grandes poblaciones y su grano son susceptibles a plagas de ratas. La falta de sanitación hace propicia la propagación de enfermedades gastrointestinales y la proximidad de la población facilita la transmisión de la peste, lo cual genera inestabilidad interna y que se ve agravada por la continua falta de grano producto de constantes sequías e imperios altamente jerárquicos que ignoran las necesidades de sus vasallos. A dichos imperios, debilitados por plagas y hambrunas, les es cada vez más difícil financiar a sus ejércitos y mercenarios con los que mantienen sus fronteras y seguridad interna. La falta de grano también hace más difícil el comercio y es cada vez más difícil conseguir el estaño necesario para mantener la producción de bronce y armas para el ejército. A estos frágiles imperios entonces les cae una ola de migración masiva de gente con mejores armas que además no tiene nada que perder, y la receta para el colapso social está servida. Lo que debió haber encontrado la poca gente que sobrevivió a dicha catástrofe debió ser un mundo completamente postapocalíptico, con ciudades vacías, en ruinas y con caminos llenos de bandidos buscando sobrevivir a cualquier costo, aprovechándose de cualquier víctima que tuviera la mala fortuna de cruzar su camino. Serían siglos donde la única forma de cultura que quedaría sería en forma de leyendas orales y en las que no se produciría ningún tipo de escritura o actividad cultural significativa más allá de la pura supervivencia, donde la única ley es la ley de la espada y de la que solo podemos imaginar la cantidad de abusos y crueldad que tuvo lugar y del enorme sufrimiento que aquellas personas tuvieron que soportar, salvo que quisieran emigrar a Egipto o a Siria, que para entonces se habían convertido en tiranías totalitarias en decadencia. Es cierto que algunos pueblos lograron florecer durante este periodo y que se trata de un mini apocalipsis altamente localizado que no afectó a todo el planeta Tierra como tal. Durante este periodo, los olmecas en México y la dinastía Shang en China florecían y aquellos pueblos que eran tributarios de otros imperios como los fenicios se vieron repentinamente libres de sus opresores. No obstante, podemos aprender bastante de este tumultuoso periodo de la historia, y es que el mundo de la Edad de Bronce parece dibujar paralelos bastante similares al mundo actual. En el año 2022 de su señor, tenemos en la conversación al cambio climático, la hambruna, la guerra, las crisis de refugiados y las pandemias. Estamos observando también en tiempo real cómo la hiperconectividad de los sistemas globales hacen propenso que el colapso de uno sea el colapso de muchos y que cualquier disrupción en el mundo altamente globalizado en el que vivimos pueda derivar en una catástrofe. Estamos viviendo en estados debilitados por pandemias, guerras y un sistema económico frágil y globalizado, administrado por una clase gobernante cada vez más alejada de la realidad de sus ciudadanos y encabezando gobiernos cada vez más absolutistas y en algunos casos, como en China, directamente tiránicos. Así como el grano movía a la gente de entonces, el hidrocarburo es lo que los mueve ahora, y la crisis energética actual puede compararse con la crisis alimenticia de Ramsés III o de los hititas, y en algunas regiones el cambio climático está causando sequías e inundaciones que, al igual que en el mundo antiguo, dan como resultado olas migratorias que los estados recipientes rara vez pueden contener y que derivan en inestabilidad social. Más preocupante resulta pensar que las civilizaciones de la Edad de Bronce dependían casi exclusivamente del estaño de Afganistán para su actividad económica, de la misma forma que el mundo del chip actual depende casi exclusivamente del lejano semiconductor taiwanés para funcionar. Somos de manera muy lejana los descendientes culturales de quienes sobrevivieron el apocalipsis hace miles de años.
La historia nos ha enseñado la fragilidad de la civilización humana y podemos aprender de ella, observar los patrones actuales e iniciar acciones para prevenir un nuevo colapso social, o podemos esperar a que la suerte deje los suficientes humanos y estados débiles con vida y rezar que ellos sean capaces, tras varios siglos de oscurantismo, de retomar la civilización humana donde la dejamos y esperar a que esta tercer civilización humana no vuelva a cometer los mismos errores del pasado. Hola, qué bueno que llegaste hasta acá. Mi nombre es Yui y hago videos sobre temas diversos como Asia, historia y la Edad de Bronce, un tema que además me fascina y apasiona. No olvides dejarme tu like, tu comentario y compartir, ya que este tipo de videos no suele ser favorecido por el algoritmo de YouTube. Hacer estos videos toma tiempo e investigación, por lo que si deseas apoyarme en crear más contenido similar, en la descripción podrás encontrar el link para mi página de Buy Me a Coffee, donde podrás dejar una pequeña propina o apoyarme mensualmente. No olvides seguirme en mis redes que están en pantalla. Hasta el próximo video. Saiyan.